Una vez más por esta nueva oportunidad que nos das de estar en este lugar. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones una vez más en el nombre de Jesús. Bien, nos vamos a ir a Marcos. Vamos a estar hablando de este personaje y de este primer capítulo de Marcos, a partir del versículo 1. Marcos 1. Ahí vamos a estar meditando la palabra. Bien, dice así la palabra, verso 1 del capítulo 1 de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Bien, de Marcos no sabemos mucho, porque no es ninguno de los discípulos de Jesús, no era de los apóstoles. Así que poco sabemos en esos primeros días de Jesús, ¿verdad? Y aquellos que fue llamando. Así que, ¿quién puede ser este Marcos? Pues bien, es un personaje o es un creyente que en algún día pues alguien le compartió el Evangelio. ¿Conoció a Jesús en los días de su ministerio? Puede ser. El único que menciona un acontecimiento es justamente Marcos, que fue en el momento cuando Cristo fue entregado. Si ustedes han leído el Evangelio de San Marcos, ustedes recordarán que dice que un joven intentaron agarrarlo y se escapó, ¿verdad?, abandonando la ropa que le cubría y se marchó, dice, desnudo. Yo no sé por qué aparece esa pequeña historia ahí. Todavía yo no he encontrado una interpretación a ella. Si algún día ustedes me pueden decir sobre ese asunto. Pero puede ser que ya que lo menciona él, fuese él mismo, este joven. Puede ser. Tampoco se puede asegurar. Pero ya que ese hecho, ese suceso lo menciona Marcos, a lo mejor hace referencia de sí mismo. Bueno, lo importante es que Marcos, pues un buen día, o en ese tiempo, alguien le compartió la historia de Jesús. Y esta historia le emocionó tanto, le entró tan profundamente, que él no pudo más que explicársela a otros. Y esto es importante, hermano, que cuando nosotros escuchamos de Jesús, que también podamos sentir ese profundo deseo de hablar de Jesús, de compartir lo que Jesús vino a hacer por los hombres. Él vino a salvar, ya lleva 2000 años, ¿verdad? Se está predicando el Evangelio y a través de este mensaje muchas personas han venido al arrepentimiento, han conocido a Jesús, han conocido a Dios correctamente, a Dios Padre, y fue a través de personas que tuvieron un celo profundo de compartir este mensaje. ¿A quién iba dirigido? ¿A quién va dirigido este Evangelio? Porque todos los escritos se escribieron con un propósito y dirigido a alguien. Por lo que vemos en estos primeros versículos, debió ser dirigido a los romanos. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos ver que Marcos, ¿verdad?, él ve conveniente expresar estas palabras, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por tanto, vemos que él quería que los romanos, que tenían un concepto de, ¿verdad?, de tantos dioses, unas ideas tan equivocadas como nos encontramos en nuestros días, ¿verdad?, que las culturas del mundo
pues cada cual tiene sus ideas, tiene sus ídolos, tiene sus dioses. Así que los romanos estaban tan habituados, ¿verdad?, al tantos dioses, de tal forma que hasta el César se consideraba divino, creían que era Dios. Y muchas personas ponían los ojos en César creyendo que César les podía resolver los problemas, que les podía aún salvar. Así que Marcos sintió la necesidad de compartir y aclarar que Jesucristo era el Mesías y que era el Hijo de Dios, que era el único que tenía un mensaje de salvación y que la cultura romana tenía que cambiar por la fe en Jesucristo. Y hermano, es muy importante que nosotros hablemos este mensaje para que muchas personas cambien también su forma de pensar, su mentalidad, sus equivocaciones religiosas, creyendo que lo que les han enseñado o las tradiciones que han recibido de sus antepasados, que es suficiente para resolver el problema con Dios. Hay muchas personas que no creen en Dios, que no creen nada, no creen en la religión. A una de esas personas hay que mostrarles con el Evangelio que la palabra de Dios es lo que Dios quiere para el hombre. Así que Marcos vio conveniente que los romanos, ¿verdad?, esas personas, ¿verdad?, como sabemos que posiblemente Marcos pues fue un compañero de Pablo, posiblemente sea el que se menciona. Así que él vio conveniente, ¿verdad?, especialmente viendo que Pablo también era un hombre interesado en el pueblo romano, de tal forma que fíjese el camino y la extensión que tuvo la vida de Pablo hacia todas estas culturas. También nos podemos preguntar por qué es que Jesús vino en esa época del Imperio Romano, habiendo, ¿verdad?, tantas épocas con diferentes imperios, culturas. Bien, una de las cosas que también puede ser un aviso para nosotros es que Dios escogió esa época porque dentro de todos los imperios, el Imperio Romano fue el que más abarcó, el que más seguridad trajo a la humanidad, de tal forma que se podía ir tranquilo, se podía avanzar. También tenía era un tiempo donde también tenía una forma de llegar rápidamente a los lugares. Así que quizás el Señor escogió esa época para venir a este mundo, para salvar. Ahora, esto también nos avisa, si Jesús vino en la época del Imperio Romano, cuando realmente, por causa de la extensión tan grande que tenía, dice que todos tenían una misma una lengua, la lengua de Roma se imponía a las culturas, a todos aquellos pueblos que eran conquistados por ellos. Por tanto, era un avance en ese aspecto. Ahora, ¿esto qué nos puede recordar a nosotros, hermanos? Si Jesús en su primera venida vino en esta época que había todas estas ventajas, ¿qué podemos ver nosotros en nuestros días? ¿Qué está surgiendo en nuestros días? ¿Qué es el esfuerzo de la humanidad de acabar con las guerras, de acabar con los problemas? Tienen el sentir de extender una sola lengua. Usted sabe que la Comunidad Europea está jugando un papel muy importante en este aspecto. Es decir, que ellos quisieran abarcar y que todos volviéramos a tener una sola lengua. No sabemos si será la lengua inglesa o otra, pero es el idioma dominante en nuestra época. Y todo el mundo de alguna forma le gusta, ¿verdad?, está buscando de estudiar inglés porque piensan que va a ser el idioma que va a ser utilizado para trabajar, para muchas cosas. Ahora, esto que nos habla, hermano, es que el Señor está a las puertas, Él va a venir. El Imperio Romano se está formando, hermanos, a través de la Comunidad Europea. Se está formando. Jesús dijo, cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Así que vemos, hermanos, que una vez más la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, está a las puertas. Así como vino en esta época, ¿verdad?,
ahora también, con el Juan nos habló también, ¿verdad?, en su evangelio, en sus escritos, que el Imperio Romano volvería a surgir en el futuro. Y esto nos habla de lo que hoy se está formando en Europa y sabemos que va a ser un gobierno que se va a extender por todo el mundo. El gobierno de Europa, la Comunidad Europea, el propósito de ello es que el gobierno se extienda por todo el mundo. Y de ahí es que creemos que va a salir el anticristo. Bueno, para nosotros esto no es algo que ignoramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Juan nos dice claramente lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Y él nos avisa que en ese tiempo es cuando el Señor va a venir a llevar a aquellos que están preparados, a aquellos que han creído en el Evangelio. Por eso es que Marcos sintió la necesidad de hablar de Jesús. Había un despertar en ese tiempo, hermano. Durante muchos años el pueblo judío estaba esperando que viniera su Mesías. Y una de las señales que tendría que acontecer era que un profeta vendría antes del Mesías y proféticamente habían dicho que surgiría de esta manera, como nos dice en el versículo 2 y 3. Dice así: como está escrito en el profeta Isaías. Isaías fue uno de los que más habló sobre estos hechos futuros. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Por tanto, dice, envío tu mensajero delante de ti. Mire, en la cultura romana tenían la costumbre que cuando un personaje importante les iba a visitar, por eso es que se utilizan estas cosas y Marcos lo introduce, ¿verdad?, en primer lugar lo que es la predicación de Juan el Bautista. Porque él sabía que los romanos tenían esta costumbre, un personaje importante les va a visitar. Entonces, antes de que ese personaje llegase o fuese a visitarlos, tenía que ir alguien representándolo antes. Así que esta era la cultura. Por eso es que Marcos introduce a Juan el Bautista como el que va delante del Señor, dando a entender que alguien importante iba a venir. Así es como Marcos intenta mostrarles a los romanos que Juan era una señal, un anticipo de que detrás de él vendría alguien más importante. Y este era el que él les estaba predicando, el Hijo de Dios. Así, muchas veces, hermanos, tenemos que utilizar y movernos dentro de las culturas, dentro de sus conocimientos. Es de la forma de hacerles entender el Evangelio. Si predicamos el Evangelio directamente, muchas veces la gente no nos entiende. A veces tenemos que utilizar ciertos medios para llegar a las personas. Tenemos que ser sabios en este aspecto también. Eso no quiere decir que nos hemos de apartar del mensaje del Evangelio. Amén. Nuestro mensaje central es que Jesucristo es la única esperanza de salvación. Que solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, ese es nuestro mensaje central. Pero vemos que Marcos intenta mostrarles con su cultura, con su forma de pensar, también el Evangelio, cómo se los presenta. Ahora fíjese que Juan, que era el mensajero, algo que estaban esperando los judíos, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Todo esto nos quiere decir que el hombre, ¿verdad?, a través del mensaje de Juan, debía de ponerse a bien con Dios. Es decir, cuando alguien nos habla de parte de Dios, lo que Dios nos está diciendo: tenéis que arreglar cuentas conmigo. Tenéis que resolver vuestros problemas. Si hay equivocación, hay que corregirla. Si estamos andando equivocadamente, tenemos que empezar a andar rectamente. Para eso es el mensaje, hermano, para corregir nuestros errores. Juan estaba diciéndole a los judíos: bien, habéis estado bajo la ley, pero Isaías y otros profetas anunciaron que vendría un profeta predicando de esta forma en el desierto para preparar la visitación del Mesías, del Señor.
Así que con este mensaje Juan empieza a anunciar, ¿verdad? Porque Marcos está recordando el mensaje de Juan. Está recordando los sucesos que han ocurrido años antes. Está presentando todo lo que este profeta Juan el Bautista y Jesús lo que hicieron. Recuerde que todo esto ya había ocurrido. Marcos lo que está es recordando lo que ya ha sucedido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que traer una revelación nueva. Nosotros tenemos que hablar de lo que ya ha sucedido. Nosotros no tenemos que levantar religiones nuevas. Hoy en día en el mundo se levantan religiones nuevas, sectarismos nuevos, movimientos extraños. Pero nosotros lo que tenemos que seguir es predicando el mensaje del principio. Y Marcos se ciña al mensaje que Juan había predicado y de esta forma él les comparte a los romanos y quiere que este evangelio quede ahí para todas las generaciones para que recordemos cómo ocurrieron las cosas. Por tanto, si ya los profetas anunciaron que esto iba a suceder y ha ocurrido, Marcos está diciendo, ya se han cumplido las promesas de Dios. Hermano, qué importante saber que cuando Dios profetiza algo a través de alguien, a su debido tiempo se va a cumplir. Si los apóstoles nos dijeron que Jesús va a volver, esperémoslo porque Él viene. Si los profetas o los apóstoles nos anunciaron promesas de parte de Dios, creámoslas porque Dios las va a cumplir. ¿Por qué tenemos la seguridad que se van a cumplir? Porque ya se cumplieron aquellas que fueron dichas en el pasado. Se han cumplido. Todos sabemos que Juan el Bautista vino y empezó a predicar el mensaje de arrepentimiento. Y diciéndoles que el hacha ya estaba preparado en el tronco del árbol. Y todo árbol que no llevara buen fruto sería talado, sería cortado. Dando a entender que aquellas personas que rechazaran al Mesías se tendrían que enfrentar un día con Dios. Por tanto, era un mensaje de preparación. Era un mensaje de preparación. Pero es interesante, hermano, que fíjese que Juan dice que se va a proclamar su mensaje en el desierto. Normalmente los responsables religiosos estaban en las grandes poblaciones, ciudades, muy cómodos, ¿verdad? Como hoy le gusta a muchos predicadores, les gusta la comodidad, les gusta el lujo, les gusta el bienestar. Y bueno, a quien no le gusta eso. Al cristianismo le gusta el bienestar, nadie quiere sufrir por el evangelio, ¿verdad? Pero vemos que Juan hace algo diferente. Y en vez de quedarse en Jerusalén o quedarse en una ciudad ahí tranquilo, él se va al desierto. Hermano, en la soledad es el mejor lugar para buscar a Dios. Amén. Cuando usted tenga problemas, no se meta en medio del barullo. Usted apártese en un lugar a solas con Dios. Juan supo hacerlo. Y Juan de esa manera estaba dándole un testimonio, hermanos, estaba dando un testimonio a aquel sistema religioso, aquella fachada religiosa, aquel sistema hipócrita, falso, que solamente pensaba en el materialismo, que hacía las cosas solamente por interés, por ganar dinero, pero poco les importaba el mensaje de Dios. Y Juan quiere cambiar, quiere mostrar con su vida que el mensaje de Dios es algo muy diferente de lo que muchas veces nosotros pensamos. Nosotros pensamos tener a Cristo es tener comodidad. Tener a Cristo puede ser ganar dinero. Es resolver todos los problemas. Y Juan, hermanos, aparece ahí que aparentemente parecía un loco. Imagínate un hombre dando voces en el desierto. Un hombre vestido con una piel. No quiere decir que no llevara otra ropa. Algo extraño para los judíos, hermano. Imagínense que ahora encontrara usted por ahí a alguien que se pudiera dar voces ahí en la montaña. Usted mismo diría, pero ¿quién es este hombre? Así se presentó. Ahí está. Esto hizo que el pueblo saliera de sus costumbres, hermano. Porque realmente el que quería escuchar al profeta tenía que abandonar la ciudad y tenía que ir a ese lugar en desierto. Hermano, tenemos que empezar a salir de la ciudad.
Tenemos que empezar a salir de nuestras costumbres, de nuestra rutina, de nuestros hábitos, de todo aquello que nos tiene enredados. Y tenemos que empezar a salir a buscar a Dios. Tenemos que volver al mensaje bíblico, hermano. Estamos ya demasiado habituados a un sistema religioso, hermano. Tenemos que empezar a salir de ese sistema religioso. Nos hemos acostumbrado a un círculo vicioso. Y tenemos que despertar, porque el Evangelio nos dice otras cosas. Así que él empieza ahí. Segundo, su forma de vestir, tan simple, tan sencilla. Les está diciendo, cuidado, que el que viene detrás de mí no viene a enriqueceros. No viene a quitaros los problemas del sometimiento de Roma. Él viene con un mensaje diferente. Y quiero avisaros con mi vida que la vida cristiana no es una vida de prosperidad. Que la vida cristiana no es una vida de tenerlo todo. Así que Juan estaba haciendo un ejemplo, hermanos. Para que también toda esta gente, ¿verdad?, que estaba habituada a esa costumbre rutinaria, despertara y se dieran cuenta que el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio, nos tiene que separar de todo este sistema. Aparte, nosotros somos una ciudad aparte, hermano. Nosotros somos un pueblo aparte por la gracia de Dios. Nosotros no podemos andar mezclados con el mundo. Nosotros no podemos seguir mezclados con la religión. Nosotros tenemos que seguir a Jesús de Nazaret. Porque si no seguimos a Jesús, no vamos a tener paz. No vamos a tener perdón. Por tanto, Juan les dice, hay que preparar. ¿Pero qué hay que preparar? El corazón, hermano. Estaba llamando al arrepentimiento. Le está diciendo, no es su forma de pensar. Dios reclama un arrepentimiento de corazón. Se necesita arreglar las cuentas con Dios. El pueblo estaba completamente separado de Dios, hermano. Pero Juan viene a preparar el camino al Señor, hermano, porque el Señor viene con el mismo mensaje o aún más duro. Bueno, creo que Juan les dijo que nos ha enseñado a huir de la ira venidera. Jesús en una ocasión le llamó generación de víboras por su fachada, por su falsedad, hermano, por su hipocresía, por su falta de compromiso con Dios. Se lo estaba diciendo al pueblo de Dios, hermano, no se lo estaba diciendo a los gentiles, se lo estaba diciendo Juan el Bautista y Jesús, se lo decía al pueblo de Dios. Se lo decía como si ahora nos lo dijera a nosotros que somos el pueblo de Dios. Este mensaje en primer lugar va dirigido a nosotros, hermano. Para que despertemos, para que nos demos cuenta que Dios está interesado en nosotros, que Él desea lo mejor, Él quiere que tú y yo seamos felices, pero no podemos tener felicidad si no vivimos cerca de Dios. No hay felicidad fuera de Dios, hermano. No está la felicidad en tener dinero, no está la felicidad en alcanzar metas, la felicidad está en Dios, hermano. Contra más cerca de Dios y más sinceramente vivimos para Dios, mayor gozo vamos a tener, mayor felicidad tenemos. Los problemas se resuelven cuando estamos en la presencia de Dios. Si el hombre se diera cuenta que en Dios está la solución, no la buscaría ahí en los políticos, en los movimientos, en la música y en tantas cosas que el mundo ofrece. Eso tendrá su parte para aquellos que están ahí, pero nosotros sabemos, hermanos, que el gozo, la alegría y la paz la tenemos en Dios. Y eso es lo que Juan les está transmitiendo, que servir a Dios no es vivir en tranquilidad y en comodidades. Vivir para Dios es compromiso con Él. Hermano, es muy importante porque es el mensaje que Juan les está mandando. Por ejemplo, hermano, en ningún momento en la Biblia encontramos la palabra bautismo hasta ahora. Es Juan el que empieza a predicar el bautismo. Es interesante, ¿verdad? En ningún lugar antes existía la circuncisión, ¿correcto? Para el pueblo judío. Pero usted ha encontrado en algún lugar que se hable del bautismo.
¿Por qué Juan empezó a predicar el bautismo como señal de arrepentimiento? Mire, había una costumbre en Israel que cuando un gentil se convertía o quería hacerse judío, se le reclamara que se bautizara. Era una costumbre. La Biblia no era un mandamiento. El mandamiento es la circuncisión para el judío. Pero la costumbre, o había una costumbre en ese tiempo que cualquier gentil que quería integrarse como parte del pueblo judío tenía que bautizarse. Así que Juan aprovecha y les dice, no es solamente para los gentiles el bautismo, es también para vosotros. Vosotros también tenéis que arrepentiros. Vosotros decís que sois descendientes de Abraham, que sois descendientes de Isaac, de Jacob, y creéis que esa es la meta o para salvaros. Pero yo os digo que si los gentiles se tienen que bautizar como testimonio y señal de arrepentimiento, vosotros a partir de ahora tenéis que hacer lo mismo. Esto fue un cambio terrible para los judíos, hermano. Tenerse que identificar, hermano, con los pecadores para un judío era horrible. De tal forma que no querían ni comer con ellos. Hasta que no estaban bien integrados, hermano. Y Juan les dice, sí, un momento. A partir de ahora, vosotros vais a tener que bautizaros también. Y el que no se bautice, no tendrá una señal. Y eso será realmente una actitud, porque para un judío bautizarse era una humillación tremenda. Pero eso demostrará que tenéis interés en las cosas de Dios. De ahí que más tarde Pablo lo aplica a este mismo principio, hermano, pero ya para identificar el cristiano con la muerte y la resurrección de Cristo, según vemos en Romanos capítulo 6. El bautismo, una identificación. El bautismo de Juan era una identificación y una señal de humillación, de arrepentimiento, de compromiso con Dios. Y el que no lo hacía, ¿quién no lo hacía, hermano? Lo hacían los fanáticos religiosos. ¿Cuántos fariseos? Algunos dicen que vinieron. ¿Cuántos realmente dieron testimonio del bautismo? Fue una minoría. Pero qué interesante que en esos días, cuando Juan estaba bautizando, dice que Jesús vino. Y también se bautizó, hermano. También se bautizó. Como uno más. Qué bueno, hermano, cuando nosotros o nuestra predicación o nuestras palabras están apoyadas con vida, con compromiso. Amén. Muchas veces, hermanos, hablamos pero no tenemos compromiso. Y Jesús dijo, aunque Juan se le opuso y dijo, pero hombre, si soy yo el que tú, tengo que ser bautizado por ti. Yo realmente soy un pecador. ¿Tú quién eres? Tú no eres un pecador. Juan sabía bien quién era Jesús. El Padre se lo había revelado. Él había pasado mucho tiempo en el desierto a solas con Dios y Dios le había mostrado a Juan todo. De tal forma que le digo, sobre aquel que veas que el Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre él, ese es mi hijo. Y no te equivoques. Juan conocía bien al Mesías, hermano. Aunque después como hombre dudó también, ¿verdad? Todos dudamos tristemente. Si Juan no hubiera dudado, podríamos igualarlo a Jesús. Pero Juan era un hombre más. Un hombre con compromiso, pero un hombre con debilidades, como Elías y como cualquier otro profeta. Y vino, y solamente Jesús le dijo, cumplamos toda justicia. Tú obedeces y ya está, no te preocupes. ¿Quién soy yo? Yo también quiero bautizarme. Y se bautizó, hermano. Pero es bien claro que Jesús no se bautizó como señal de que era un pecador, sino para cumplir toda la justicia, todo lo dicho, todo lo que estaba determinado para que lo cumpliera. Hermano, por tanto vemos que este mensaje que Marcos comparte, una de las cosas principales, y es lo que debe ser principal para nosotros, es que la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Que no hay otro en el cual hay salvación. Que es el único que puede salvarnos, hermano. Y Marcos dedica todo un evangelio de aproximadamente 16 capítulos
dividido por los hombres, porque los evangelios al principio estaban todos seguidos, porque todo es son acontecimientos. Y fíjese que él dedica tiempo. Yo no sé de dónde sacó tanta información Marcos, hermano, porque los discípulos convivieron, los apóstoles convivieron con Jesús de día y de noche y conocían bastante la vida de Jesús. Pero Marcos debió buscar una fuente, hermano, y se interesó en que alguien le explicara con detalle lo que Jesús había hecho. Hermano, qué bueno es que nosotros también tengamos interés en aquellas personas que nos pueden enseñar cosas de Jesús. Eso es lo que realmente tiene que despertar en nosotros, tener interés en aquellas personas que nos pueden compartir la historia de Jesús. Conocer a Jesús es lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida. Seguir conociendo a Jesús es maravilloso, hermanos. Jóvenes, usted tiene que conocer a Jesús. Si Jesús están perdidos. Contra más vayan ustedes madurando y creciendo, si no tienen a Jesús en su corazón, se van a sentir más tristes. El vacío en su corazón va a ser más grande. Porque ustedes se van a ir llenando de basura. Se van a ir llenando de cosas que no son de Dios. Y eso es lo que hace amargar el alma de la persona. Hoy hay tanta juventud que ya que no tiene salida y se encuentra frustrado, están acudiendo al sexo, están acudiendo a la droga, están acudiendo al alcohol, porque se sienten desesperados. La respuesta está en Jesús. Jesús llena ese vacío. Jesús resuelve ese problema. Jesús nos da la felicidad. Jesús nos da todo su amor, hermanos, amigos, jóvenes. Y es Él el que les puede sacar del apuro. Es Él el que puede solucionar sus problemas. Marcos era un joven que tenía interés en que las personas conocieran a Jesús. Y él quería que los romanos convertidos al cristianismo dejaran por completo la idolatría. Porque muchas veces arrastramos todavía las tradiciones. Unos venimos del catolicismo, otros venimos del ateísmo, otros venimos de un sistema que la sociedad nos ha inculcado, quizás político o ideas filosóficas, ¿verdad? Y cada cual tiene sus ideas y venimos de un trasfondo de culturas que no benefician para nada a la sociedad. De ahí que todos tenemos que seguir conociendo a Jesús. Y tenemos que ir dejando todas esas tradiciones. Hay personas que hablan más de su cultura, de sus tradiciones, de sus religiones, de sus ideas, de fulbos, de esto, de aquello, que de Cristo. Qué triste. Hombre, en primer lugar hablemos de Cristo, después si queda algo dejemos para el fulbo, o para la telenovela, o para la canción. Pero muchas veces la gente habla más de lo que hay en su corazón, claro, porque de lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca, hermanos. Lo que llena nuestro corazón es lo que vamos a expresar por nuestra boca. Por ejemplo, no tenemos vergüenza de hablar de fútbol. No tenemos vergüenza de hablar del programa televisivo que habitualmente solemos escuchar. Aunque a veces nos sentimos un poco mal porque no pega con un cristiano. Pero nos avergonzamos de hablar de Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso es una vergüenza hablar de Cristo, hermano, hermana? Una vergüenza es hablar de fútbol. Una vergüenza es de hablar de la telenovela. Una vergüenza de hablar de todas aquellas cosas que no tienen sentido. Pero de eso, ay, escuche, hay gente que lee más el periódico que la Biblia. Hay algunos que llevan el periódico y la Biblia adentro, porque tienen vergüenza de llevarla en la mano. O la llevan escondida en una maletita para que nadie la vea. Se avergüenzan de la Biblia, hermano. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Ahí tiene a Marcos que no se avergonzaba de la Biblia, ¿eh? Él no se avergonzaba de Cristo. Él recibió de algún lugar esta fuente y él dijo, esto es una carta de amor que está en mi corazón y la tengo que compartir con otros. ¿Amén? Porque es una carta de amor el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es una carta de amor el Evangelio. Del cielo, amén. Así como los jóvenes o las mayores que
Empieza una relación dentro de las normas, amén. No fuera de las normas, hay que empezar. ¿Verdad que esa relación, ¡oh, cuánto amor! Estamos deseando hablar de la chica o del chico. ¡Oh, mira, es así, es de la otra manera, es de aquello, de lo otro! Y se nos llena la boca de hablar de aquella persona. Nos convertimos al Evangelio y somos secretas. Mute. Miedo que me puedan echar el trabajo. Vergüenza. ¿Qué dirán de mí? ¡Guau! Si saben que soy cristiano. ¡Qué vergüenza! Dirán. Hermano, el ejemplo de Marcos debe ser un ejemplo para nosotros. Un joven valiente que amaba a Cristo y quería que los demás lo conocieran. Y él empieza con esa introducción de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para utilizar estas cosas, ¿verdad? Para empezar a tratar con ese tipo de cultura y traerlos a Cristo. Amén. Aproveche todas aquellas cosas que son lícitas para que de alguna forma podamos ganar los máximos a Cristo. Si usted trata con jóvenes, los jóvenes usted sabe sus gustos. Busque una historia que le pueda llevar a conocer, a hablarles de Cristo. Hay muchas veces formas como empezar, ¿verdad?, una conversación para poder hablar del amor de Dios. Debemos de seguir hablando, hermanos. Estos hombres procuraron, ¿verdad?, no solamente hablar, sino dejaron unos escritos como los evangelios para que quedaran para los que vendrían después. Amén. Que nuestro testimonio, que nuestras palabras sean semillas que quedan sembradas en los corazones de familias, de personas, para que esas después puedan hablarles a otros. Sean como esas cartas, ¿verdad?, que dice Pablo, abiertas nuestras vidas para que queden grabadas en los corazones de otros. Así que, hermanos, qué bueno, ¿verdad?, que podamos aprender estas cosas a través de un joven que no se dice mucho de él, era desconocido, pero fíjese que Dios le permitió escribir todo un evangelio para que hoy en día lo podamos también nosotros meditar. Amén. Así que fíjese, cuando alguien tiene interés en las cosas de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Que también podamos dejar ese perfume, ¿verdad?, en nuestra vida para que otros conozcan a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más, bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.